¿Cómo ha sido esta nueva convocatoria, esta vez recordando de manera virtual? Bueno, primero dentro del plan de capacitación que está promoviendo AFA a través de su presidente Claudio Tapia, nosotros estamos dentro de lo que es la Dirección Nacional de Arbitraje que maneja Federico Berigoy, y bueno, en lo que es la rama futsal le estamos organizando diferentes cursos de capacitación Zoom para las ligas, y bueno, la importancia que eso implica para nosotros es tratar de seguir avanzando, como vos bien dijiste. Yo estuve en Catamarca y tuvimos un buen curso de módulo 1, presencial con los árbitros, con la presencia de los equipos, de los técnicos, de los jugadores, de los periodistas, muy linda, la verdad que muy linda, muy productiva. Y bueno, a partir de esto que brinda la AFA, como hablamos con Pablo CNM, nos pusimos a disposición y bueno, una vez que pudimos tener la plataforma, bueno, nos conectamos con Federico Cano y él a través de eso, bueno, pudimos hacer una hermosa reunión técnica y se trataron diferentes temas, ¿no? Los tópicos los mismos que están tratando los árbitros de fútbol, que son tópicos puntuales, de mano, de ataque prometedor y de oportunidad manifiesta, que lo vamos a ver en un próximo módulo, pero hicimos una pequeña reseña de lo que habíamos visto, hicimos un examen muy lindo para recordar lo que habíamos visto, y la verdad que nos resultó muy productiva con mi compañero Pablo Sechilo, que es el otro instructor, y estuvimos viendo un poquito de repaso de la regla de juego para ya meternos dentro de los próximos tópicos, porque tenemos varias charlas con los árbitros, y vamos a tratar de desasnar todo este lindo mundo del futsal, ¿verdad? Y sobre todo nuestro ámbito, que es la regla de juego. Juan, ¿cuántos árbitros participaron de esta capacitación? Nosotros tuvimos una presencia de 25 árbitros, y bueno, que es lo que nos presentó la liga, muy productiva, hubo muchas mujeres, que eso es importante para nosotros, y bueno, fue muy ida y vuelta muy lindo, porque era un examen de reglas de juego, y fue muy participativo. Además, después de que se terminó el examen, estuvimos hablando de pequeñas cosas del reglamento que habían quedado un poco fuera de uso, porque no tuvimos la oportunidad de volver a ir, de sus experiencias con respecto al torneo. Y la verdad que fue muy productiva porque hubo mucha intervención de parte de los árbitros y para nosotros eso fue muy productivo. Esto, Juan, esto de tener este parate por esta cuestión de la pandemia, por ahí perjudica la capacitación en algunos casos a los árbitros al no poder reflejarlo en una cancha. Sí, en el caso nuestro muy puntual, vos tenés que pensar que es un deporte que necesita capacitación porque en la provincia es un deporte que recién está empezando, ¿no? En Catamarca y en las provincias del NOA, como dijo recién, Santiago del Estero, todo el norte es muy rico en el deporte, entonces necesita mucha capacitación. Entonces los cursos presenciales siempre son importantes justamente por eso, ¿viste? Porque el árbitro necesita que su instructor, en este caso nosotros a nivel nacional, vayamos, corrijamos cosas, y en cuanto a los dirigentes, ir a ver cómo va el torneo, cómo se organizó, cómo se desarrollaron las diferentes situaciones. Entonces sí que perjudica en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, obviamente, el reemplazo es no quedarse en esto, y cuando propusimos hacer estos cursos Zoom, son muy lindos, aparte son muy participativos, tenés mucha posibilidad de preguntar, de ida y vuelta, pero es evidente que lo más importante siempre son los cursos presenciales, ¿no? Donde vos podés estar con el árbitro, con el jugador, podés hablar con un técnico, te pueden preguntar cosas de la regla, viste que nuestra regla tiene particularidades, entonces siempre es importante que vos puedas desasnar a la gente con respecto a lo que es el torneo de futsal de FIFA. Recién cuando hizo referencia que más allá de la capacitación luego pudieron hacer ya una charla más amena, quizás de compartir experiencias. ¿Cómo ha notado usted en lo personal al árbitro de Catamarca cuando le comentó acerca de la experiencia que fue el primer torneo de futsal en Catamarca? Incluso se ha jugado un regional a fin de año. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí nosotros lo escuchamos bien. Porque se me cortó. Bueno, sí, en principio, mira, la realidad es que no hablamos mucho de la cuestión de los torneos y estos regionales, como vos estás diciendo, o locales, porque el primer módulo de la capacitación implicaba un examen de reglas de juego. Entonces nos abocamos puramente al recordatorio de ciertas cosas puntuales de nuestra regla, como son las faltas acumuladas, las situaciones de cambio, las situaciones de definición de partido, de tiro del punto penal,
¿me entendés? O sea, ciertas situaciones que son necesarias recordarlas, porque en general no se presentan en un partido. Entonces, estuvimos hablando del tema de expulsiones, estuvimos hablando de ciertas situaciones que era bueno refrescarlo con los árbitros. En cuanto a la respuesta y la participación fue muy buena. Obviamente lo importante es que corregimos cosas que había alguna duda, posicionamiento de los árbitros, situaciones de partido, muchas cosas que en general, viste, hubo algún inconveniente. Bueno, eso fue la charla que tuvimos y encontramos una buena respuesta. Ahora, dentro del próximo módulo que vamos a ver, entramos en una situación que se llama los tópicos, que es lo que yo te comenté antes, donde ahí sí vamos a hablar mucho puntualmente de cosas, y ahí seguramente va a haber una pregunta y repregunta, pero ahí ya lo que nosotros llamamos son directrices que tenemos que hablar los árbitros para que obviamente mejoren su situación dentro de lo que es el arbitraje del futsal, ¿verdad? Esto en cuanto a los jugadores. Si hablamos de dirigentes, bueno, antes de pasar a los dirigentes, quería tocar un tema más de los árbitros. Sí, si bien ha sido de manera virtual, es diferente de la manera presencial, se nota por allí esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en lo que es el futsal. Se sigue notando, digamos, el mismo feeling que pueden presentar los árbitros con el capacitador. Bueno, en general, viste, como yo te decía, el vínculo es diferente porque una cosa es estar presente y poder evacuar dudas, poder compartir, poder tomar un mate, poder estar ahí pateando con el balón, poder ver situaciones puntuales que se presentan, y otra cosa es un curso virtual. Son cosas bastante diferentes. En cuanto a las ganas, lo que vos me estás preguntando puntual, ya que el hecho que Pablo Cereme se haya comunicado, haya pedido que la plataforma te haga comunicarte con los árbitros y que los árbitros participen, eso te da la pauta de que hay ganas. Después, obviamente, como todo, algunos tienen más sapiencia, otros tienen menos sapiencia, pero en general, en cuanto a las ganas, nosotros vemos que hay muchas. Te estoy hablando siempre del tema arbitral, ¿no? Que es lo que me compete. Recién mencionaba que va a haber una próxima capacitación. ¿Para qué fecha sería más o menos? Bueno, ahí nosotros dependemos mucho de la plataforma, ¿viste? La plataforma Zoom, sí. Como sabrás, no solo la utilizamos nosotros con el futsal, lo utiliza Consejo Federal para la capacitación de árbitros para los federales, lo utilizo también para el fútbol playa. Entonces, lo que nosotros tenemos son espacios determinados en una organización que tiene AFA, y a partir de que nos dan las fechas, nosotros llamamos a los nexos arbitrales de las ligas y les proponemos una fecha determinada. También lo que tenemos que hacer accesible, digamos, porque cada uno tiene su trabajo, cada uno presenta diferentes situaciones de vida y tenemos que, ser accesibles en cuanto al horario. Y nosotros, en general, los módulos son casi 5 o 6 módulos de capacitación. Seguramente dentro de poco haremos el segundo y vamos a tener 4 módulos más. Así que los cursos constan de 6 módulos de capacitación en total. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Giancalepore, quien es uno de los grandes referentes que tiene el futsal en AFA, instructor actualmente, llevando obviamente capacitaciones y toda su sapiencia, volcándola a los árbitros que vienen surgiendo dentro de la actividad de futsal. Y sabiendo, y digamos, yendo a su experiencia dentro del futsal, si bien es casi loco pensar en estos momentos, quizás charlarlo, pero no está de más quizás consultarle a usted, sabiendo la experiencia que tiene dentro del futsal, más allá de que todavía AFA no ha elaborado un protocolo formal para la vuelta a las prácticas del fútbol, que también quizás puede ser incluida en el futsal. ¿Podría ser, es una pregunta quizás atinada mía, podría ser que el futsal pueda volver antes que el fútbol 11? Mira, cuando te referís, no entendí bien la pregunta. ¿Jugar antes que el fútbol 11 me dijiste? Claro, digamos, teniendo en cuenta la experiencia de futsal, que quizás no aglomera tanta gente como es un fútbol 11 versus 11, quizás el protocolo acorde que se pueda presentar desde AFA le dé la posibilidad al futsal de volver antes que el fútbol 11. Ya te entendí. Me hablaste de la pandemia, no te entendás, tu enfoque era sobre la pandemia. Sí. No, mira, en eso la normativa de los dirigentes en cuanto a comité ejecutivo de AFA es que hasta que no vuelva el fútbol, el futsal no vuelve, primero por una cuestión básica que es de económica. ¿Qué te quiero decir con esto? El futsal de AFA tiene muchos gastos como el fútbol, y esos gastos siempre son aportados por la Asociación de Fútbol Argentino. Llama de árbitros, policías, médicos, todo eso
bancado por la Asociación de Fútbol Argentino, entonces se necesita que vuelva al fútbol por una cuestión obvia, que es la economía, para que vuelva a jugarse. Eso te estoy hablando dentro de la parte económica. Ahora, si vos me preguntás cuál es mi opinión respecto a que si pudiera volver porque se juega de 5 jugadores, yo creo que el protocolo debería ser el mismo que se utilice para el fútbol. ¿Por qué? Porque ahí tienen que ver los especialistas, los preparadores físicos, los técnicos. En cuanto al arbitraje, que es mi área, nosotros tenemos la normativa de que en principio puede haber un protocolo recién para septiembre para que los árbitros vuelvan a entrenar en lo que significa la parte deportiva en los predios donde corresponde. Así que te estoy dando por ahí una respuesta en cuanto a lo nuestro, ¿no? Después, si vos me preguntás si pudiera jugar el futsal porque tiene 5 jugadores, si el fútbol tiene 11, te diría yo que el protocolo, las directivas deben ser las mismas. Eso por lo poco es un poco mi idea que estoy hablando, dentro de lo que yo pienso, ¿no? Un poco sin saber mucho de la parte física, la parte médica fundamentalmente. Y creo que la parte física es fundamental y más en el fútbol o en el futsal, sobre todo, porque se corre bastante, a pesar de ser un espacio más reducido, se va a perder mucho, digamos, o va a incidir bastante en los jugadores, lo que va a ser la vuelta seguramente, el resto físico, teniendo en cuenta que si bien el futsal es un espacio reducido, pero creo que los piques cortos por ahí exige más al jugador que tiene una cancha más, una apertura de cancha como la del fútbol 11. Sí, ahí siempre lo que vos tenés que ver es que uno tiene un enfoque profesional del deporte, ¿verdad? Entonces, si uno tiene ese enfoque profesional, acá siempre te hablo del ámbito que uno ve, que hay ligas que son más profesionales, por ejemplo, para darte por ahí la liga catamarqueña, puede ser que recién se está iniciando, entonces no es tan profesional el futsal, entonces a lo mejor podría jugar, a pesar de que los equipos tienen sus técnicos, se preparan, entrenan, pero en cuanto a lo que es el futsal profesional, acordate que el ámbito es profesional y bueno, tiene que haber unas pretemporadas, una vuelta a la parte física y como muy bien dijiste, el desgaste es muy importante, es muy táctico este deporte, se corre el desgaste físico es mayor que en cancha de fútbol, a pesar de que tenemos tiempo de 20 minutos cronometrados. Hacete la idea que un tiempo de futsal dura entre 40 y 45 minutos, pero siempre la cuestión del movimiento es muy importante. Entonces, generalmente los partidos tardan en general 2 horas, hora 45, y el desgaste físico es muchísimo. Y ten en cuenta siempre la superficie, ¿verdad? Que se juega sobre baldosas, se juega sobre maderas, se juega sobre superficies duras, y eso hace que el desgaste físico sea muy importante. Por eso, como te digo, como protocolo, yo creo que el futsal tiene que tener una preparación física muy importante, y seguramente los médicos dirán que están en condiciones de hacerlo a través de que no haya casos en la pandemia, o en este caso que diga la AFA que se puede iniciar el torneo. Siguiendo en la misma línea de la parte física, pero hablamos de los árbitros, más allá de las capacitaciones virtuales que se están llevando a cabo, ¿hay trabajos para los árbitros que puedan realizar en lugar reducido, por ejemplo en su casa o en algún lugar, para que no pierdan la parte física? Sí, en principio, mira, lo que yo te voy a decir que nosotros, en cuanto a asociación de fútbol, estamos haciendo los entrenamientos vía Zoom, como hacen los equipos, como hacen los diferentes deportes. Tenemos un preparador físico que nuclea la cantidad de árbitros de futsal, y a partir de ahí los árbitros, como muy bien decís, entran en los espacios que ellos tengan disponibles, departamentos, casas. Algunos los hacen en sus trabajos, otros lo hacen en estacionamientos, cada uno tiene un lugar físico, y es el preparador físico en este caso que hace tareas específicas de la actividad. Yo no te la podría describir porque no soy preparador físico, pero nosotros estamos entrenando lunes, miércoles y viernes con los árbitros de AFA. Tenemos 3 días, por la mañana turnos, por la media tarde turno y hasta por la noche, en 3 turnos diferentes. Así que en eso el árbitro tiene la posibilidad de mantener su estado físico, hay un control, obviamente, y bueno, eso nos permite a nosotros estar tranquilos de que cuando esto vuelva, vamos a tener que ajustar pequeñas cosas, pero en cuanto a lo físico, los árbitros siguen manteniendo sus entrenamientos como vos bien decís.